Bueno, Profe, señor, le quería recordar si podía poner la clase a grabar. tenés razón, ahí va. Gracias. Recording Bien. in progress. Bien, ahí estaría grabándose. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos hoy día martes, corresponde la parte de elementos de máquinas, y dentro de la parte de elementos de máquinas vamos a analizar, la clase pasada ya estuvimos analizando un grupo de acoplamientos. En este caso vamos a analizar los que se llaman acoplamientos permanentes, o sea, aquellos en los cuales hay que realizar alguna acción para poder desacoplarlo. En el caso del acoplamiento temporario, ¿sí? Necesitábamos actuar en un determinado instante y en otro no. Acá, mientras si nosotros montamos el acoplamiento y lo dejamos, no hacemos nada, lógicamente ese acoplamiento se va a mantener en forma permanente. De ahí el Profe, nombre. Sí. ¿es distinto que la soldadura o la soldadura sería un caso? No, la soldadura sí, que sería una especie de acoplamiento, pero en realidad no está contemplado dentro porque la soldadura para poder desmontarla tenés que romper. En cambio esto no. Sí, en este caso no. Acá hay que ejecutar alguna acción, pero no hace falta romper. Está bien, gracias. Bien, vamos, entonces, avancemos, entonces empecemos. Bueno, la palabra acoplamiento o acoplar, según la Real Academia Española, significa unir. En este caso, nosotros necesitamos, por ejemplo, unir dos extremos de árboles entre sí, cuando por razones de mantenimiento, de transporte de uno de los equipos, ¿sí? Tenemos que vincularlos, ¿sí? O cuando necesito vincular un árbol motriz, por ejemplo, el árbol de un motor eléctrico, de un motor de combustión interna, con la aplicación correspondiente para mover lo que necesito transmitir. Los acoplamientos, ahí en la figura se ve un acoplamiento, ese es un acoplamiento de bridas, ¿sí? Son elementos que no están estandarizados. Nosotros vamos a ver más adelante, o sea, vamos a ver en las próximas clases, que las correas y las cadenas son transmisiones que sí están estandarizadas, o sea que los fabricantes, los 2, 3, 4 fabricantes se han puesto de acuerdo y han establecido algunas normativas comunes. Por lo cual, si yo coloco, si tengo en mi sistema mecánico de una marca, puedo colocar sin gran problema de la otra marca, porque voy a tener las mismas características o características similares, condiciones similares. En el caso de los acoplamientos hay una diversidad muy grande, ¿sí? No hay una estandarización, por lo cual cada fabricante le da una forma, le da un tipo, le da el proceso de selección, utiliza otras tablas, pero en realidad existe una clasificación generalizada que es la que nosotros vamos a ver, para más o menos abarcar la mayor parte de los acoplamientos que ustedes van a encontrar en la industria. Básicamente, son los que donde van ustedes a desempeñarse como actividad profesional. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos los temporarios. Dijimos que había 3 grupos, los temporarios que son los que vimos en la clase pasada. Hoy les vamos a dedicar a los permanentes. Y existe una tercera clasificación que son los acoplamientos que transmiten sin contacto sólido. Es decir, por un fluido, que es lo que vamos a ver en clases posteriores, que a través de lo que es un convertidor de par,
o acoplamiento magnético. En esa parte nosotros no la tocamos, directamente se la dejamos a la gente eléctrica para que lo vean. Existen acoplamientos que trabajan a través de el campo magnético o el electromagnetismo. Estarían comprendidos dentro de esta clasificación que transmite psicontacto sólido. Nosotros vamos a hacer, los que forman parte de los sistemas mecánicos, en realidad tenemos los permanentes, los temporales, y dentro de este grupo tenemos los que transmiten a través de un fluido. Bueno, los acoplamientos, hay una serie de propiedades que tienen que cumplir, pero voy a avanzar un poquitito y me voy a venir a esta diapositiva, donde se muestra los distintos problemas o desalineaciones que puede admitir un acoplamiento. La solución óptima o la ideal sería esta, ¿sí? Al cual yo tengo el árbol, tomemos el árbol 1 como el árbol motriz, el árbol 2 sería el árbol conducido, tengo una perfecta alineación entre los dos árboles, monto el acoplamiento, esto que está en celeste representaría el acoplamiento, uno de cada lado, ¿sí? La mitad de cada lado, y tendría que tener esta perfecta alineación, ¿sí? Como dice acá, sin defectos de alineamiento. No tendría que tener, esta es la solución óptima. No obstante, esto se consigue posiblemente, porque también por ahí no es fácil conseguirla, cuando una instalación nueva, cuando estoy recién por poner en funcionamiento este sistema mecánico. Por lo general, después de unas horas de funcionamiento, de un tiempo de funcionamiento, siempre hay asentamiento de fundaciones, siempre aparece en algún juego entre las partes mecánicas y siempre aparece alguna vibración que hace que esta, como dije, sea la solución ideal. Por lo general, siempre tenemos pequeños desalineamientos, ¿sí? Que son imperceptibles en algunos casos, por supuesto, por eso digo que todo esto está exagerado. Y justamente para eso está el acoplamiento, para absorber o atenuar esas desalineaciones que se producen. Una que se produce justamente por asentamiento, supónganse que este es el árbol motriz, el árbol conducido, se produce el asentamiento de la fundación y lógicamente esta perfecta alinealidad entre el árbol de uno y el árbol de otro no se va a producir y va a haber una desalineación que se llama una desalineación radial. Reitero, esto es muy pequeño, prácticamente nosotros a la vista no lo debiéramos ver, pero existe esta desalineación, acá está exagerada justamente para destacar cuál es el defecto. También existen desalineaciones axiales, porque seguro puede haber alguna fuerza axial que empuja hacia uno de los lados y por lo tanto produce esta separación entre las partes del acoplamiento. Si el que montó el acoplamiento no es ducho, no está capacitado, que lo monte con un desalineamiento angular, esta otra situación, ¿sí? Y también que se da siempre, el desalineamiento angular en torsión, ¿cuándo se da? Y supónganse que este árbol 1 es el árbol motriz, el árbol de un motor. El árbol 2 es el árbol conducido. Cuando yo prendo el motor, hago andar el motor, ¿sí? La parte 2 tiende a permanecer por el principio de inercia en la posición en la que se encuentra, el reposo. Por lo tanto, hay un instante en el cual se va a producir este ángulo de torsión, ¿sí? Esto pasa siempre, pero son segundos, o sea, por funcionamiento. El árbol motriz, el árbol conducido, tiende a permanecer en el estado de reposo, entonces en ese instante se produce esta desalineación. El acoplamiento tiene que estar preparado para absorber
esa desalineación angular, ¿sí? Que es muy pequeña, pero que existe. Por lo cual, habiendo visto esto, podemos ver cuáles son las propiedades de los acoplamientos. Profe, Sí, el angular en torsión, ¿qué sería? Como que al principio patina un poco hasta que alcanza la velocidad del... sí, o sea, o no necesariamente patina. Suponete que te des un acoplamiento de tipo de brida, ¿sí? Sí, Cuando empieza a girar el motor eléctrico, ¿sí? En un instante es como si el árbol 2 actuara como una resistencia en contra, hasta que alcanza la velocidad y se engancha, ¿sí? sí, Eso ustedes lo deben haber estudiado cuando estudiaron la torsión, la estabilidad. Lo van a ver cuando estudien torsión. Existe un instante, un pequeño instante que se produce este ángulo de torsión, ¿sí? bien, Lógicamente, tenemos que producir el arrastre, y el arrastre, bueno, lógicamente, el árbol, la aplicación, actúa como resistencia, un instante, sí, son nanosegundos. Es lo que ustedes también tienen que tener cuidado, se los habrán comentado desde el punto de vista eléctrico, porque ahí tenemos un pico de aumento de la intensidad de corriente, entonces que no llegue a valores que me pueda quemar el bobinado. Eso también producto de esa situación. Y eso desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista mecánico, se produce un pequeño ángulo de torsión y eso es lo que se llama el desalineamiento angular de torsión. Por lo tanto, las propiedades que tienen que cumplir están asociadas con lo que hemos estado viendo. Tiene que tener una flexibilidad angular, es decir, que la posibilidad del acoplamiento ante la inclinación relativa de los ejes. O sea, sería esta situación. La posibilidad que el acoplamiento pueda absorber, ¿sí? O atenuar esta desalineación angular de los ejes, producido por un asentamiento de la fundación, producido porque hubo un mal montaje. Bueno, hay distintas situaciones por las cuales se puede producir esa flexibilidad angular. La flexibilidad torsión es lo que acabamos de ver, ¿sí? El acoplamiento tiene que estar preparado, por eso lógicamente tenemos que seleccionar el acoplamiento adecuado para determinada aplicación, tiene que estar preparado para absorber la torsión, ¿sí? Es la situación que acabamos de ver. Esta tiene que absorber esta torsión, este ángulo. Uno arranca y el otro arranca un instante después, o sea, arrastrado un instante después. Por lo tanto, eso lo tiene que absorber el acoplamiento. Posibilidad de movimiento axial. Esto, esta separación. Algunos elementos producen una fuerza axial en determinado sentido. Entonces, el acoplamiento está sometido a esa fuerza axial hacia uno de los extremos y se produce esta separación, este desplazamiento, ¿sí? Aunque no está preparado, o sea, no es la función principal, algunos acoplamientos, por las características que tiene, por las características constructivas, pueden absorber como amortiguador de vibraciones. La máquina motriz vibra, ¿sí? Y por las características que tiene el acoplamiento, porque supónganse hay un elemento que los une, que es la goma, entonces eso absorbe o amortigua las vibraciones hacia la parte conducida. También no es la función principal del acoplamiento, pero puede actuar como aislamiento térmico. Se nos calienta la parte motriz, el acoplamiento sí absorbe ese calor y no lo transmite a la parte conducida. Y a su vez, uno de los parámetros que sí que nos permite seleccionar el acoplamiento es la cupla máxima o el torque máximo que puede soportar ese acoplamiento. Por lo cual, ese es un dato que nosotros tenemos que conocer, tenemos que tener en cuenta. Tratar de no superar ese torque máximo. Porque como dice acá, cuando se supera ese torque, esa cupla,
El acoplamiento se comporta como un fusible, ¿sí? Y por lo tanto puede romperse, o sea, el acoplamiento puede sufrir deterioro. Nos sirve para no superar esa acopla máxima, pero estamos rompiendo el acoplamiento, o sea, nosotros tenemos que buscar la mejor solución técnica sin deteriorar nuestro sistema mecánico. Estas serían las propiedades generales. Después, cada acoplamiento, por las características que tiene sus propiedades particulares. La clasificación, una clasificación que es la que vamos a ver, los clasificamos en tres tipos. Y rígidos, de compensación y flexibles. Después, estos dos últimos grupos, el 2 y el 3, podemos agruparlos porque generalmente los acoplamientos que son de compensación también tienen características de flexibilidad. Y a su vez, los que son flexibles también sirven para compensar. O sea, cuando hablamos de compensar, es compensar desalineación. Radial, angular. Así que el grupo 2 y el grupo 3 podríamos considerarlos en forma conjunta, ¿sí? Con algunas particularidades que justamente lo distinguen. Bueno, la función principal del acoplamiento, aparte de unir, es transmitir el torque, el momento torsor o la acopla de un elemento motriz a un elemento conducido. Tratar de que ese torque, esa transmisión de acopla, sea lo más homogénea posible, ¿sí? Esa transmisión de acopla se ve condicionada por las desalineaciones. Cuando el acoplamiento no trabaja en las condiciones normales o nominales, la transmisión de acopla se ve condicionada, ¿sí? Se ve condicionada y lógicamente no vamos a tener el máximo rendimiento o la máxima capacidad de transmisión de ese acoplamiento. Empecemos con los rígidos. ¿Vamos a trabajar o estamos durmiendo la siesta? ¿Estamos todos? Estamos, profe. Estamos, profe. Sí, profe, sí. Bueno, ojalá que sea así. Vamos entonces, vamos a creerle, ¿sí? Empecemos con los acoplamientos rígidos. La palabra rígido les está indicando algo, ¿sí? Acá puesto en rojo, consideraciones importantes de estos acoplamientos, ¿sí? Fíjense que para unir forma permanente. En forma permanente, o sea que nosotros unimos, producimos la unión y después tenemos que ejecutar alguna acción para desunirlo. O sea, como me preguntaban al principio, la soldadura producimos la unión en forma permanente, pero si queremos desarmar esa unión, tenemos que romper o tenemos que desunar. Acá podemos, ¿sí?, sacar, correr una de las partes para poder desarmar la otra. Y no debemos tener roturas ni deterioro de los acoplamientos. Como es rígido, la palabra rígido viene de rigidez, ¿sí? Muy poca posibilidad de desalineación. Lógicamente, todo sistema mecánico siempre tiene alguna flexibilidad, no son totalmente rígidos porque se puede deformar el material. Entonces admite alguna pequeña desalineación. Pero en este caso necesitamos que los árboles estén perfectamente alineados. Esta es una palabra ideal. Necesitamos que estén medianamente alineados, ¿sí? La perfección podemos conseguirla quizás en una instalación nueva, tal vez, que no funcionó. Pero si tiene varias horas de funcionamiento, es muy difícil conseguir una perfecta alineación. Pero por las características del acoplamiento necesitamos esa
pequeña desalineación sea mínima. El momento torsor, como dije, necesitamos transmitir momento torsor, cupla, torque, ¿sí? Pero también necesitamos transmitir un absorbor el momento flector, ¿sí? Debido a las cargas. Tenemos momento flector, ya vimos eso, o han visto los que cursaron ya estabilidad, y siempre nos tenemos que retrotraer a los conceptos de estabilidad porque para nosotros son principios básicos, ¿sí? Todos nuestros elementos de máquina trabajan en función de los principios básicos que ustedes estudiaron en estabilidad o que los petroleros están estudiando en estática. Por eso siempre hago alusión a la estabilidad, ¿sí? Siempre que hay flexión, tenemos también esfuerzo de corte. Eso sí, si ustedes se acuerdan, Juraki, el teorema de Juraki hablaba de esa situación. Entonces, no solamente tenemos que transmitir cupla, torque, sino que tenemos que transmitir momento flector. Y generalmente estos trabajan velocidades bajas. Vamos a presentarlos a estos, a los acoplamientos rígidos. Bueno, acá la imagen que se ve, este es un acoplamiento rígido, se llama acoplamiento, se lo conoce vulgarmente como acoplamientos de manguito. En la oficina teníamos, allá en la oficina de la facultad tenemos algunos de estos, lamentablemente no sé si volveremos en el año, pero ahí tenemos, sí, para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a tratar de presentárselo a través de imágenes, a ver si tenemos una imagen. El acoplamiento es básicamente un cilindro entero. Viene el acoplamiento partido, que lo vamos a ver enseguida. Un cilindro entero que se conecta, por un lado, al árbol motriz, por el otro lado, al árbol conducido. Vamos a irnos a esta imagen que está un poco más clara. Por ejemplo, este podría ser el árbol motriz y acá tenemos el árbol conducido. El acoplamiento rígido, el acoplamiento de manguito, es esto que está rayado acá, que se ve acá, un cilindro macizo, o sea, un cilindro enterizo. ¿Y cómo lo ajustamos al árbol? A través de travesaños, que los hacemos pasar de lado a lado. Por eso, los orificios que se ven acá. Generalmente estas clavijas son cónicas porque la forma esta permite ajustar de un lado y desajustar del otro. O sea, se puede desajustar más fácilmente del otro. Entonces, son clavijas de tipo cónicas o pasadores. Se puede colocar en forma paralela, se coloca, fíjese acá hemos puesto uno perpendicular al plano de la pantalla y el otro a 90 grados. De tal manera de producir el ajuste entre el manguito y el árbol correspondiente. ¿Se entiende la imagen? Profe, ¿qué es una espiga? La espiga es este travesaño, esta clavija, este elemento que sirve, que es pasante y que te ajusta el manguito con el árbol. Bien, ok. Si nosotros le pedimos esquematizar un manguito, un acoplamiento de manguito, habría que hacer esto. Fíjense que son 2 o 3 líneas. Para que distingan, este es el árbol, este es uno de los árboles, que generalmente se los termina en la punta de esta manera. Este es el otro árbol. Esto es el manguito. Y estos son los elementos de sujeción del manguito y del árbol. ¿Sí? Este sería el esquema que ustedes tienen que hacer. O cualquiera de los dos. Acá, fíjense, este es un árbol. Y de acá para acá, este es el otro árbol. Esto que está rayado acá es el manguito y está unido por estas clavijas o espigas o travesaños, ¿sí? O pasadores transversales, tiene distintos nombres, ¿sí? En definitiva, es un elemento
que sirve para vincular el manguito con el árbol y producir la sujeción. Puede ser interiormente, la parte interna puede ser liso o puede ser estriado, porque por lo general los árboles de las máquinas motrices, de los motores eléctricos, de los motores de combustión interna, generalmente el árbol de salida es estriado. Por lo tanto, para vincularlo, debiera tener que el manguito tenga estrías, tenga un dentado interno. Acá se ve bien la imagen, como es el manguito, es un cilindro entero, ¿sí? Que en su interior puede ser liso o estriado. Fíjense que aquello puesto no admite desalineaciones. Tiene muy poca habilidad para que esto se produzca una desalineación. Pero lógicamente todos nuestros sistemas mecánicos tienen, ¿sí?, por la deformación de los materiales, alguna posibilidad de admitir pequeñas o pequeñísimas desalineaciones, ¿sí? Se los llama rígido justamente por eso, porque la unión de los dos sistemas está bastante rigidizada una de la otra. Entonces, de ahí el nombre de acoplamiento rígido. Estos, para desmontarlos, y necesariamente voy a tener que sacar los travesaños estos, voy a tener que una de los dos lados, con el motriz o el conducido, moverlo, correrlo, para poder desarmar el otro. Por eso, esa es la dificultad principal que tienen. Se utiliza, bueno, acá está, otro sistema de sujeción, esto eran los travesaños, y el otro sistema de sujeción es hacerlo a través de chavetas. Esta es la chaveta Woodruff, la chaveta de ranura profunda, y para asegurarnos, porque la chaveta, en algún caso, si no está bien hecha, si hay una fuerza excesiva, puede aflojarse, se lo ajusta con un prisionero, con un tornillo prisionero. Entonces, podemos utilizar esta forma de unión o esta forma de sujeción, o podemos utilizar esta forma de sujeción, con chaveta o con travesaños. Volviendo a lo que hablábamos, en este caso, para desmontarlo, necesariamente tengo que correr una de las máquinas para poder desmontarlo. Por esa razón, tienen lo que se llaman los acoplamientos de manguito partido, que son, es un acoplamiento, pero que está partido en dos mitades. Entonces, es mucho más fácil de desmontarlo. Directamente son dos capuchas que coloco y que ajusto a través de bulones. Tenemos las mismas consideraciones respecto del otro, nada más que el otro tenemos que ajustarlo de un lado y después arrimar la máquina a la siguiente, ajustarlo del árbol 1 y traer el árbol 2 y ajustarlo de este lado. Para desarmar, tengo que hacer al revés, aflojar uno para poder correr el otro. En este caso, con esto, puedo unir los dos árboles, ¿sí?, con estas dos partes, lo ajusto a través de bulones. Esto es lo que es un acoplamiento de manguito partido. También admite poca desalineación, ¿sí? Tiene las mismas consideraciones respecto de los acoplamientos rígidos. ¿Y cómo lo ajusto al árbol? Igual, por chaveta, generalmente en este caso es por chaveta, ¿sí? Fíjense que todos tienen marcado la chaveta correspondiente. Bien, este es el primer rígido que hemos visto, el acoplamiento de manguito. A esta pieza se la conoce como el manguito. Manguito, un cilindro rígido. Otro acoplamiento dentro de esta clasificación de los rígidos es el acoplamiento de bridas. El acoplamiento de bridas es la primera imagen que vimos cuando empezamos la clase. Este es un acoplamiento de bridas, ¿sí? Pero dentro de esos acoplamientos tenemos una clasificación, que son acoplamiento de bridas forjadas. Para grandes máquinas, generalmente máquinas de centrales hidroeléctricas, turbinas,
todos estos elementos de gran precisión, ¿sí? Para asegurarnos que hay una perfecta alineación entre el árbol y la brida, se hace todo en un mismo conjunto. O sea, se tornea, ¿sí? Tornear viene de la máquina del torno, se construye el manguito conjuntamente con el árbol, todo en una misma pieza. Indudablemente que esta construcción o esta configuración se utiliza para máquinas importantes con árboles de gran diámetro. De esta manera nos aseguramos de que existe una perfecta alineación entre la brida y el árbol correspondiente. Generalmente se tornea una de las partes macho y la otra parte hembra, para que también pueda ajustar, ¿sí?, perfectamente con la otra parte. Esto es lo que se llama un acoplamiento de bridas forjadas. Como dice acá, se forjan y maquinan en los extremos de los árboles a acoplar. Esto se usa para árboles de gran potencia, velocidades altas. Esto me permite, o sea, como dice acá, no existe la posibilidad de excentricidad, porque está todo construido o generado bajo la misma pieza. Entonces el tornero gestiona la brida con el árbol en una sola conjunto. Obviamente que se requiere una máquina, un torno, sí. Acá el que lo puede hacer, una de las empresas que lo puede hacer es Pescarmón. No sé si hay alguna otra empresa que pueda hacer este tipo de construcción, de generar este tipo de bridas, acoplamientos de bridas forjadas. Pero la más usual, la que van a encontrar en la industria, es el acoplamiento de bridas postizas. O sea, la brida no forma parte del árbol, ¿sí? La brida se monta sobre el árbol. En el caso de la forjada, la brida y el árbol son una sola pieza. Acá no, directamente. La brida es un elemento que se adiciona al árbol. Acá está indicado, esta sería la brida de una de las bridas, ¿sí? Esta otra parte estaría indicada por acá, y se la ajusta al árbol a través de chavetas y lógicamente a través de estos bulones de ajuste, ¿sí? La cantidad de bulones que tiene va a depender de la fuerza y de lo que estemos transmitiendo, indudablemente. Tiene lo que acá hay que tener cuidado cuando montamos esta brida postiza, que el que hace el montaje lo haga perfectamente alineado, ¿sí? Y que no quede, y me escapo un poquitito de acá, que no quede esta situación que habíamos visto acá, que no quede montado así, porque ahí no vamos a tener un perfecto ajuste de los bulones, ¿sí? Tampoco vamos a tener una alineación completa. Entonces hay que tratar de que el monta la brida lo haga en forma adecuada, ¿sí? Eso siempre lo recalcamos, hay que tratar de buscar la presión ideal para un determinado trabajo. Y si no se la tienen, ustedes como líderes de equipo van a tener que generar las condiciones de capacitación para lograr eso. A veces se puede, a veces no, pero bueno, hay que tratar. Nosotros en la cátedra tratamos de transmitirles la buena técnica. Ustedes después me van a decir, van a ir al taller, van a decir, ingeniero, pero eso es el taller donde fui, ni lo... Bueno, lógicamente, siempre hay, sí, pero lo que tenemos que nosotros brindarle es la buena técnica. Es lo más conveniente, es lo que se sugiere. Después, si lo hacen o no, bueno, para ahí justamente tiene que estar el ingeniero para solucionar y para poder lograr esas condiciones que se arrimen a las condiciones óptimas. Bien, entonces, repasemos lo que estamos viendo. Estamos dentro de la clasificación de los acoplamientos rígidos, y dentro de los acoplamientos rígidos vimos
los manguitos, los acoplamientos de manguitos y los acoplamientos de bridas. ¿Sí? Ahora, la otra clasificación, y como les dije, Profe, ¿le puedo hacer una podemos consulta? agrupar. ¿Eh? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Perdón, en relación a tal vez resistencia a los esfuerzos, ¿cuál es mejor, el forjado o el postizo en las bridas? ¿Cuál resiste No, más? ¿En qué relación? no, por supuesto, el forjado es el mejor porque ahí tenés un solo conjunto todo, ¿sí? El postizo, como te digo, podés tener la posibilidad, fíjate que tener una enchavestado que se te pueda mover, que se te pueda, si no hay un perfecto ajuste de los bulones, o los bulones con el tiempo se empiezan a aflojar. Entonces, lograr las mejores condiciones de transmisión de couple con el forjado. Pero lógicamente también estamos hablando de máquinas de gran potencia, de máquinas que requieren una precisión total. No se justificaría hacer forjado en un taller, por ejemplo. Sí, directamente vos conseguís la transmisión de cupla, una transmisión de cupla buena, adecuada, con un sistema de bridas postizas. ¿Sí? Ya las mejores condiciones las tenés con el forjado. Pero tenemos que dar un sistema en el cual ya el costo de mano de obra para realizar esa pieza implica un costo importante, por lo tanto no se justifica en el taller utilicé brida forjada, sino que la brida postiza andan bien, ¿sí? Lógicamente, cuando haces el mantenimiento anual, tenés que revisar cómo están los acoplamientos, ¿sí? Si no está flojo, si no. Entonces, todo eso hace que las condiciones técnicas se aproximen a las que vos decías. Pero en la mejor condición es la otra. ¿Se entiende lo que dije? Profe, y en cuestiones de seguridad, por ejemplo, en un auto por ahí, ¿qué tipo de bridas son las más recomendables? En un auto, y ahora vamos a llegar a lo de los autos. Aguantame Ok. la paciencia, mate la ansiedad, salga un ratito al patio, corra un ratito alrededor del patio y después viene y se siente. Téngame paciencia, ¿sí? No se me apure, por favor. Por supuesto. Eso me tranquiliza porque veo que estás atento y no te estás durmiendo. Entonces, bueno, teneme paciencia, allá vamos para allá. Bueno, ¿estamos hasta acá? Profe, yo quería hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo? Porque para ver si una brida está bien hecha, ¿no es cierto? Si ya está gastada, si los bulones se le están saliendo, se le realiza una prueba, hay que verlo visualmente, porque si hay No, que visualmente. la máquina. Visualmente vos te das cuenta, sí. No, en este Hay que caso, no desmontar sé. la máquina y revisarlo. Y lógicamente, aparte que generalmente cuando te empezás a tener problemas con los acoplamientos es porque hay vibraciones de algunos de los elementos, o sea, te das cuenta, si empieza a haber mucho Bien. ruido, hay algunos síntomas que son visibles y que vos te das cuenta que tenés que revisar. Ok, bien, perfecto. No se justifica ningún ensayo porque sería más caro el collar que el perro. Ok. Bueno, vamos a los acoplamientos de compensación y flexibles. Como les dije, acá podemos agruparlos porque las funciones o las cuestiones, el de compensación tiene cierta flexibilidad y los flexibles permiten compensación. Estos acoplamientos trabajan bajo dos principios. Bajo el principio de deslizamiento, o movimiento de algunos elementos con relación a otros, o de deformación elástica. ¿Por qué? Porque tienen algunos elementos, como ser de goma, que permiten que esa deformación admita desalineaciones de todo tipo. Vamos a ellos entonces. Primero los de deslizamiento, vamos a analizar. Y dentro de los de deslizamiento, uno de los acoplamientos de señores acoplamientos es el acoplamiento dentado. Este acoplamiento, ya volvemos a esto, tiene estas características. En realidad, en general, son dos bridas, ¿sí? Que tienen en su circunferencia interna un dentado. Tienen dentados, dientes. Vamos a ver.
acá, esta es la imagen, este sería por un lado el acoplamiento, una brida, y esta sería la otra. Y cada una de esas partes tiene un dentado. Como estas imágenes son difíciles de esquematizar y nosotros pedimos esquematización de acoplamiento, vamos a recurrir a un esquema simplón, que es este, y que permite ver cómo es el acoplamiento. ¿Sí? Fíjense, esta sería una de las partes, esta sería la brida de uno de los lados, esta sería la brida del otro lado, y dentro tenemos este elemento que es el que se vincula al árbol, que tiene el dentado correspondiente. El diente es un diente arqueado, un diente que tiene en su parte, en su cima, una parte esférica y que se mueve en esa zona, en una zona esférica, en una superficie esférica. Lo mismo de este otro lado, ¿sí? También tenemos un diente arqueado que permite que se mueve dentro de una superficie esférica. Lógicamente todo este conjunto tiene que estar lubricado, ¿sí? Un conjunto estanco tiene que estar lubricado, y esa superficie esférica y ese dentado esférico permite absorber desalineaciones angulares, como está indicado acá, ¿sí? Fíjense que esto se mueve hacia un lado, esto se mueve hacia el otro, podemos absorber una desalineación angular de hasta 3 grados, 1,5 de cada lado, o una desalineación axial, ¿sí? Este pequeño desplazamiento, por las características que tiene este dentado que se mueve dentro de una superficie esférica. Todo esto es un conjunto perfectamente lubricado, porque acá yo tengo contacto metal contra metal, y me permite este tipo de acoplamiento, estas dos desalineaciones, angular, axial o combinación de ambas, ¿sí? Podemos tener un efecto combinado. Volvemos hacia la parte de atrás, que dice dientes arqueados, la parte superior, la cima del diente, por lo cual eso le permite oscilar en cualquier dirección. Se utiliza, son acoplamientos de grandes dimensiones, son acoplamientos caros, de un costo elevado. Yo los he visto solamente montados o de utilización en la industria minera, en la industria minera. También tengo entendido que se utiliza en la industria petrolera en algunos casos, pero yo lo he visto montado en la industria minera. Admite desalineaciones angulares de hasta 3 grados, 1,5 grados de cada lado, ¿sí? Y lógicamente, como dije al principio, la capacidad de transmisión de cupla, de torque, está condicionada por la desalineación. La desalineación, mayores dificultades tenemos para transmitir el torque de un árbol hacia el otro, ¿sí? Ahora, es un acoplamiento de grandes dimensiones, tiene que estar perfectamente lubricado. Si está perfectamente lubricado y mantenido, tiene una vida útil importante, ¿sí? No requiere mantenimiento prácticamente, sí, lógicamente influye eso en el costo, pero el acoplamiento tiene un costo importante. Esas son las características principales del acoplamiento dentado, y que si nosotros le pedimos que grafiquen o esquematicen un acoplamiento dentado, lo que debieran hacer es, ¿sí? Donde se observa acá, lógicamente acá debieran hacerle una pequeña superficie esférica para que este diente, por la forma que tiene, se mueva dentro de esa superficie esférica y permita estos movimientos, desalineaciones en ambos sentidos, angulares y corrimientos axiales. Este sería el esquema que correspondería a esa situación. Ese es un acoplamiento de compensación. Y también es flexible porque admite cierta flexibilidad. Un acoplamiento barato
¿sí? Pero también, al ser barato, ¿sí? Tampoco podemos transmitir gran cupla. ¿Sí? Trabaja, como dice ahí, velocidades reducidas y muy bajas desalineaciones. Son estos acoplamientos que reciben distintos nombres. Acoplamiento Oldham, después más adelante vamos a ver los de disco. Más o menos todos tienen el mismo principio. ¿En qué consisten? Son dos bridas. Esta por un lado, que se conecta a uno de los árboles. Esta es la otra brida que se conecta al otro árbol. Y el elemento que vincula esas dos bridas es un elemento, por lo general, plástico, o de estos materiales sintéticos actuales como el teflón, ¿sí? El nylon, el rayón, el estelite, todos estos materiales nuevos que son polímeros, que tienen cierta flexibilidad, pero que lógicamente se van degradando con el tiempo y que puede tener este elemento intermedio cualquier forma, ¿sí? Cualquiera de las formas, entonces me vincula este elemento intermedio, la brida, el árbol motriz, con la brida del árbol conductor. Indudablemente que por la capacidad de transmisión de cupla que tiene este elemento, que se va deformando, va perdiendo sus características, tiene una capacidad de cupla limitada, ¿sí? Y se utiliza, como dice ahí, para velocidades reducidas. Y acá venimos a lo que había, si ha vuelto el alumno que estuvo, preguntó sobre los autos, y le mandé a que pasara por el patio, si ya volvió, de dar la vueltita al patio, vamos a ver un acoplamiento que se utiliza en los vehículos. El acoplamiento cardánico. Y voy a avanzar un poquitito para que se vea cuál es el acoplamiento cardánico, las juntas cardan. En aquellos vehículos de tracción trasera, nosotros transmitimos desde el motor, el embrague, la caja de cambios, transmitimos la cupla al diferencial y de ahí a las ruedas, ¿sí? A través de un acoplamiento cardánico, de las juntas cardan. Estos elementos son las juntas cardan. ¿En qué consiste el acoplamiento cardánico? Primero lo presentamos y después charlamos de qué se trata. Son dos horquillas. Entonces, esta parte en realidad son dos elementos que se vinculan al árbol, llamados horquillas. Tendrían a ser las bridas. En este caso no es una brida, sino que tiene ese nombre, la horquilla, que se vincula al árbol motriz. Esta otra horquilla se vincula al árbol conducido, al árbol al cual le queremos transmitir la cupla. El elemento que me vincula esas dos horquillas es esto que tiene la forma de cruz, se le llama cruceta, la cruceta. Los extremos de esa cruceta están montados sobre rodamientos o cojinetes de deslizamiento para disminuir el roce entre la horquilla y la cruceta correspondiente. ¿Sí? Esto sería, acá tendríamos la cruceta montada, la horquilla de un lado, la horquilla del otro, tendríamos el árbol. Esto es lo que pasa a través del túnel. Ustedes en los autos han visto que cuando suben en la parte de atrás, siempre tienen lo que se llama el túnel, que sale a partir de la consola. Bueno, ese túnel es el que admite esta configuración. Tenemos una junta cardánica de este lado, una junta cardánica de otro lado. Y este es el árbol de transmisión. Lo que estamos tratando es de transmitir el torque que tenemos que genera este motor, transmitírselo y llevarlo hacia la rueda correspondiente. Bueno, ahí tienen un acoplamiento cardánico. Esto es para mover un generador, en donde acá se ven las horquillas solamente. La pavada de horquilla vinculada a los árboles correspondientes a través de un elemento bridado. Y lógicamente acá en el interior estaría la cruceta correspondiente. Me vincula a las dos horquillas.
esta es una situación, volvamos a comentar. Se utiliza para acoplar árboles que se encuentran bajo una desviación angular, ¿sí? Esos productos por, supónganse, un determinado lomo de burro, ¿sí? Entonces, están constituidos por dos horquillas sobre la eje motriz y conducido, vinculadas por el elemento la cruceta, ¿sí? El ángulo máximo es conveniente que no supere los 15 grados, se sugiere. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una velocidad de entrada, una N1, determinada, ¿sí? Y cuanto mayor sea el ángulo de inclinación de una junta cardánica con respecto a la otra, menor va a ser la capacidad, o sea, las velocidades que van a tener van a ser distintas. Esto que estoy diciendo está planteado acá. Fíjense, acá tendríamos la velocidad que tiene el árbol motriz, ¿sí? Una velocidad constante. Para un ángulo de 15 grados de la junta, la diferencia de velocidad, esta sería la velocidad del árbol conducido, es prácticamente, por eso se dice que es conveniente llevarlo hasta los 15 grados como máximo, porque la velocidad del árbol conducido es casi la velocidad del árbol motor. Hay una pequeña desviación, pero muy baja. Pero si ese ángulo es de 30, fíjense que la velocidad del árbol conducido, ¿sí?, es muy distinta y es muy variable respecto a la velocidad del árbol motor. Y bueno, para 60 queda reflejado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Cuando los ejes giran desalineados, quedan sometidos a variaciones de velocidad angular y por lo tanto esfuerzos alternos que aumentan la fatiga de los materiales. O sea, cuanto mayor es el ángulo, más se aprecia la variación de la velocidad entre la entrada y la salida, ¿sí? Acá está marcado para un solo ángulo. Esta sería la velocidad de nuestro árbol motor, que por lo general se considera que es constante. Esta sería la velocidad, ¿sí?, para distintos ángulos, la velocidad del árbol conducido. Esa variación de velocidad, ¿sí?, se transmite en vibraciones, se transmite en una serie de efectos. Bueno, acá está. En realidad no les quise poner todo el desarrollo matemático, porque no interesa para el caso, no viene al caso, pero hay algunas demostraciones, ¿sí?, en los cuales justamente la relación de transmisión, que es la relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada, ¿sí?, son distintas. ¿Por qué? Porque está en función del ángulo de desviación. O sea, acá está indicado, esta es la fórmula que me permitiría calcular esa relación de transmisión, ¿sí? Esto tiene un desarrollo matemático, es un desarrollo geométrico, básicamente, pero no viene al caso ni tampoco interesaría analizarlo desde el punto de vista matemático. Solamente ustedes tienen que interpretar que cuanto mayor sea la desviación de un árbol con respecto al otro, la diferencia de velocidad, las variaciones de velocidades son más grandes, que está representado por este diagrama. Por lo cual, eso puede considerarse como una debilidad de este sistema. Este es uno de los pensamientos verdad. Pero para los vehículos de tracción delantera, se utilizan lo que se llaman las juntas homocinéticas, ¿sí? Esta no hay problema, como dice acá, transmiten la relación de transmisión constante, ¿sí? Y la palabra homocinética proviene de homo, significa igual, y cinética, igual movimiento. O sea que tiene una relación constante. Esta sería la representación, estaría acá, sería el motor,
el embrague, la caja de cambio, y nosotros mandamos el movimiento o la cupla correspondiente, el par, a través de la junta homocinética que se encuentra en los extremos. La representación gráfica de la junta homocinética sería una representación. Bueno, antes que me pase para acá. Para representar, si nosotros les pedimos que representen la junta homocinética, bueno, sería esta la representación, ¿sí? Fíjense, la horquilla podrían hacerla así, vinculada al eje conducido, esta otra horquilla al eje motor, al eje motriz, y acá la cruceta. Este sería la representación gráfica o el esquema que corresponde a un acoplamiento cardíaco, ¿sí? Es sencillo, fíjense que no nos complicamos, no pretendan dibujar esto que está acá, que no les va a salir, ¿sí? Entonces, sean simples, sean ejecutivos y eficientes, ¿sí? Esto hay que hacer. Y listo. Y con esto nosotros ya nos damos por entendido que ustedes más o menos entienden de qué se trata el acoplamiento. Lo mismo que para la junta homocinética. Para la junta homocinética, el esquema correspondiente, ya después vamos a ver una animación en donde se ve más o menos la junta. Este sería el esquema que corresponde. O sea, tenemos acá una capucha, una campana se le llama, y adentro tiene canaletas por donde se desplazan estas bolillas. Entonces, esas bolillas, al desplazarse dentro de esas canaletas, permiten desalineaciones de todo tipo. Permiten desalineaciones en todos los movimientos. Este sería el esquema que ustedes tendrían que dibujar si nosotros les pedimos esquematizar. Cuando nosotros les pedimos en el examen acoplamientos permanentes, ¿sí? Y tienen que hablar de la junta homocinética, hay que esquematizar algo, no podemos decir, entonces tenemos que esquematizar algo que sea sencillo y algo que permita conocer de qué se trata el acoplamiento, ¿sí? No pretendan dibujar esto, acá está el esquema como es, esta sería la camisa, que tiene canaletas por donde se mueve esta pieza, y esas canaletas le permiten absorber o le permiten tener movimiento en todas las direcciones, ¿sí? Acá tienen otro esquema, podrían también dibujar este, pero me parece que es mucho más sencillo este. ¿Estos esquemas hay que conocerlos para el parcial o para el final? No, para el final. En el parcial no le vamos a tomar teoría. En el parcial va a ser solamente práctica. El parcial no va a haber teoría, ¿sí? Esto estoy hablando todo para el examen final. Generalmente siempre hay temas de teoría, que justamente si les toca hablar sobre el acoplamiento permanente, van a tener que esquematizar, básicamente porque si esquematiza, nosotros entendemos que si lo esquematizaron bien es porque entienden el funcionamiento, ¿sí? Como siempre digo, los ingenieros tenemos que hacernos entender a través de gráficos, esquemas o trazados, ¿sí? Porque nos cuesta, o sea, no estamos preparados para explicar. Y más que si le tienen que explicar a alguien que no conoce lo que es un acoplamiento o una junta homocinética, haciendo un esquema, cualquiera entiende un dibujo. Si ustedes le dicen que un elemento que tiene una campana por la cual adentro tiene, ¿sí? No van a entender nada. Bueno, avancemos entonces. En este caso tengo relación de transmisión constante entre el árbol de entrada y el árbol de salida. Ahí tienen la junta homocinética en la realidad. Fíjense que las bolillas se mueven por canaletas y entonces esas canaletas, ¿sí?, permiten movimientos. Acá tendríamos, este sería, supónganse, el árbol motriz, y acá vincularíamos el árbol conducido. Entonces eso permite desalineaciones en todos los sentidos. Esa es la imagen. Ahora, no pretendan hacer eso, esquematizarlo, porque salvo que sea dibujante,
no va a salir cualquier cosa, ¿sí? Entonces traten de simplificar y de ser prácticos. Bien, esos son todos acoplamientos de compensación. La homocinética, la cardánica, el de dientes es el dentado, los acoplamientos Holdan, pero tenemos los que son flexibles también, que también son de compensación. Y habíamos hablado que existían dos principios básicos. Uno, un principio básico en el cual era por deslizamiento de una superficie sobre la otra, deslizamiento del diente sobre una superficie esférica, deslizamiento de las bolillas esas por canaleta, por eso se llama por deslizamiento, y la otra principio decía que por deformación. Por ejemplo, este acoplamiento, que comercialmente se lo conoce como acoplamiento Tecnoperiflex. Esa es la marca comercial. En realidad es un acoplamiento flexible. Fíjense cómo está formado el acoplamiento. Son dos bridas, ¿sí? Y el elemento que los vincula, esas dos bridas, es este elemento que por lo general es de goma, de caucho, de un elemento flexible, ¿sí? Que tiene la posibilidad de deformarse y de, por ejemplo, admitir 4 grados de desalineación angular por la deformación que sufre este elemento. 3 milímetros de desalineación paralela. Indudablemente que este elemento de goma, con estas desalineaciones, va a ir degradando su vida, ¿sí? Porque no está trabajando en las condiciones normales. Pero me permite esa situación. O sea, nosotros dijimos, el acoplamiento debiera trabajar en las condiciones para las cuales se generó, pero justamente tiene que absorber desalineaciones. Esas desalineaciones son esta angular, en este caso desalineación paralela, una desalineación axial, ¿sí? Permite el estiramiento, esto se estira, o absorbe las vibraciones. O sea, lo que más sufre en este caso, el elemento que más comprometido está, es este elemento de goma. Pero fíjense que tiene la posibilidad de poder cambiárselo, de poder renovarlo. Las bridas están perfectas, entonces lo que hacemos al cabo de un cierto tiempo, cuando hacemos el mantenimiento, podemos renovar el elemento de goma, ¿sí? Eso nos permite nuevamente contar con un acoplamiento en óptimas condiciones. Esa es la ventaja, ¿sí? Estos acoplamientos Tecnoperiflex se utilizan muchísimo. Son bastante, lo único que quizás puede condicionar es el espacio porque son bastante voluminosos. Son bastante grandes en dimensiones radiales, es el único condicionante, pero tienen, fíjese, la posibilidad que tienen de absorber un montón de desalineaciones, ¿sí? Y son dentro de todo, dentro de los que hemos estado viendo, económicos y de fácil disponibilidad. Profe, disculpe, y respecto a los torques de arranque y ese tipo de cosas que por ahí no tienen la misma rigidez que un bulón, ¿o sí? ¿Cómo se comporta en ese caso? ¿Cuál este? Claro. No, por lo general, sí, lógicamente, vas a tener quizás que tener cuidado cuando arranque. Pero no funcionan bien, tienen bastante resistencia, ¿no? En ese aspecto no tienen muchas limitaciones, funcionan bien, ¿sí? En ese aspecto no vas a tener problemas prácticamente. Ese no, incluso es un aspecto que cuando uno lo selecciona, no lo tiene en cuenta, o sea, no es relevante, ¿sí? Este tiene justamente las ventajas fundamentales de fácil disponibilidad, relativamente, bueno, hoy día no hay nada económico, pero relativamente de bajo costo,
y admite tiene toda la ventaja porque me admite la mayor parte de las desalineaciones. Por eso se lo utiliza frecuentemente, ¿sí? También se los conoce comercialmente como acoplamientos Gumi. Bueno, existen otros tipos de Profe, acoplamientos. ¿Ah? disculpe, profe, le quería hacer una consulta. Dale. Y o sea, entre los dos ejes, lo que sería el aire que estaría entre el acoplamiento, ¿se coloca algún lubricante o No, se no es suele colocar necesario, algo? no, no, no es necesario en absoluto, no, 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 porque no es un elemento que necesite lubricación, aparte no hay contacto metal contra metal, ¿no? Claro, por eso le preguntaba, si hay algún movimiento axial, ¿no podría haber un contacto entre metales? Ah, bueno, pero lógicamente, si hay un elemento, fíjate la forma que tiene el acoplamiento y la distancia que tiene Claro, entre las bridas. Tendrías que tener, sí, un desalineamiento axial, pero severo, y sí, ahí te va a romper el acoplamiento. Desde ya te aseguro que eso te rompió el sistema, te rompió el claro, acoplamiento. ¿Eh? claro. Sí, tenemos una separación importante, entonces los desalineamientos axiales, sí, son mínimos. Si hablamos ahí, Ya. fíjate que eh, es un desalineamiento importante, un desalineamiento, oye, 3 milímetros, ¿sí? 8 milímetros de desalineamiento axial. ¿Sí? Así que hablamos de desalineamientos que son valores bajos. Así que no va a tener problemas, salvo que sí, que se te aflojó mucho esto y que te tocó esto. Bueno, ahí rompiste el acoplamiento y rompiste el sistema. Perfecto, Ahora, perfecto. Sí. otro tipo de acoplamiento, empiezan a aparecer estos con cadenas. Todo esto lógicamente está dentro de un guardapolvo. El guardapolvo es un elemento de goma y tiene que estar lubricado, ¿sí? En este caso, por un lado tengo una brida que es dentada y por el otro lado también tiene que ser dentada, y el elemento que vincula ambas bridas es la cadena, ¿sí? Y lógicamente la desalineación o el juego que va a tener este sistema está dado por el juego que tiene la cadena sobre los dientes. Y todo esto está montado en en un guardapolvo que se le llama, que es una cobertura de goma llena de aceite con lubricante para poder evitar rozamiento, ¿sí? En el caso también, lo olvidé decir, en el caso de las homocinéticas, también están dentro de una guardapolvo, una cobertura de goma para poder lubricarlos. Esto, ustedes son muy jovencitos, pero existía un vehículo, el Renault 4, no sé si alguno de sus abuelos, el Renault 4. El Renault 4 tenía la transmisión a través de juntas homocinéticas. Y de juntas homocinéticas que se rompían en el momento más esperado. A las 3 de la mañana de un día sábado te dejaba tirado porque se rompía la junta homocinética. Lo que se rompía era el guardapolvo, esa cobertura de goma, ¿sí? Perdía el aceite y lógicamente quedaba contacto metal contra metal. Ese fue un problema que tuvieron ese tipo de vehículo. El vehículo mecánicamente era muy bueno, ¿sí? Un vehículo, pero tenía el problema de la junta homocinética que te dejaba tirado en el momento menos oportuno, ¿sí? Te dejaba tirado el sábado a las 4 de la mañana en el centro. Decimos que en ese tiempo no había tanto problema de inseguridad que podías, pero así que si alguno tiene la posibilidad de ver un Renault 4, esos vehículos tenían juntas homocinéticas. Bueno, los acoplamientos flexibles de disco, parecido a los Holden, nada más que entre las bridas, entre brida y brida, acá está el esquema, ¿sí? Tenemos un disco y la brida tiene algunos resaltes de tal manera que ese disco encaja perfectamente. Bueno, esos discos son de goma, de tela, de metal sinterizado, de todos estos materiales que en condiciones normales trabajando tienen una vida útil importante, pero lógicamente con el tiempo se van degradando y por lo tanto hay que cambiarlos periódicamente, ¿sí?
El elemento este intermedio es un elemento económico, entonces tiene de fácil disponibilidad, de rápido puesta en servicio, pero lógicamente cumple limitada, trabajan a velocidades que son velocidades bajas. Y lógicamente las desalineaciones también son mínimas. Para seleccionar el acoplamiento hay distintas maneras y en realidad, como dije al principio, hay cualquier cantidad de fabricantes de acoplamiento y cada fabricante le da su forma, pero el proceso de selección es básicamente el mismo para todos. ¿Qué datos necesito conocer? La potencia consumida por la máquina conducida. Como dije, uno de los limitantes es la cupla a la que está sometido el acoplamiento. Lógicamente, esa cupla debo tratar de no sobrepasarla. Ayer hablábamos también del G por D cuadrado, del factor de inercia, que es un valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos? Era la inercia, ese valor me daba la resistencia que tiene el elemento rotante, ¿sí? Para cuando se encuentra en movimiento, en funcionamiento, es el G por D cuadrado. Incluso mostré la foto de un acoplamiento, cuando estuvimos hablando de la parte de geometría de masas. ¿Se acuerdan? Bueno, necesito más o menos conocer qué desalineaciones puedo tener, si son angulares, si son axiales, si son radiales, si son torsionales. Eso, lógicamente, me lo tiene que dar el estudio de campo que tengo que hacer, de acuerdo a la aplicación a la cual voy a estar trabajando. Desde ya, siempre tengo que ver cuáles van a ser las condiciones de trabajo que voy a tener. Por ejemplo, si tengo temperatura, no podría poner un acoplamiento Tecnoperiflex sin temperatura, porque esa goma, ese elemento que vincula las dos bridas, se degradaría con la temperatura. No puedo poner, o en la mayoría de los casos, no puedo poner acoplamientos donde exista mucho polvo y tenga rozamiento. Entonces, todas esas cuestiones tengo que, el espacio ocupado, dije que el Tecnoperiflex era de dimensiones radiales importantes, tampoco si no tengo el espacio, no voy a elegir un Tecnoperiflex. Y como dije, el G por D cuadrado, que es esto que habla del momento de inercia, también debo tenerlo en cuenta. Estos serían los datos de entrada, o básicamente todos los datos que yo debo conocer para seleccionar el acoplamiento. Ahora, el proceso de selección, cada fabricante lo establece de maneras parecidas, pero bueno, cada uno tiene su librito y tiene su manual. ¿Sí? Aquí en este cuadro, en este flowsheet, en este cuadro de bloques, un poco he puesto lo que hemos, lo que venimos hablando. Yo necesito seleccionar el acoplamiento, ¿sí? A partir de la potencia nominal que voy a transmitir, o de la cupla que voy a transmitir, afectarla lógicamente de un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad me va a influir o va a afectar a la potencia a transmitir. Ese coeficiente de seguridad tiene en cuenta las desalineaciones, tiene en cuenta todos estos parámetros que hemos venido analizando, las irregularidades del par. Voy a hacer una preselección del acoplamiento, pero voy a tener que tener en cuenta las desalineaciones, ¿sí? El G por D cuadrado, todas las condiciones ambientales, y eso me va a definir, en definitiva, el acoplamiento más adecuado para el uso que yo tengo que necesito, ¿sí? Este cuadrito un poco les sirve a ustedes para repasar, cuando estuvieron estudiando, repasar cuáles son los puntos clave para la selección de ese acoplamiento. Eso lo he puesto porque me pareció, a pesar de que no tiene una buena definición, y se ve poco, está un color oscuro, está medio corrido, pero tiene, por lo menos se alcanza a ver y se alcanza, me está dando los puntos básicos para los cuales yo tengo que tener en cuenta cuando haga la selección. Bueno, y la selección
básicamente es afectar la potencia nominal a transmitir de dos factores. Un factor de servicio que tiene en cuenta el tipo de máquina motriz y que tiene en cuenta el tipo de trabajo. Si es liviano, si es mediano, si es pesado, ¿sí? El tipo de trabajo está en función de la carga que yo necesito aplicar. Así. Afectado también de un factor de desalineación. El factor de desalineación me lo va a dar las desalineaciones que yo pueda contemplar en la aplicación que necesito. Acá les he puesto dos tablas. Este es de un fabricante de acoplamiento, donde me da el factor de servicio en función de la máquina motriz y del trabajo. Y acá he puesto otro fabricante que me da el factor de servicio en función de la máquina motriz, este contempla motor a nafta, motor diésel, ¿sí? Y del tipo de máquina accionada. Como ustedes verán, el factor de servicio es prácticamente oscilan entre 1,5 y 3. Bueno, acá se va hasta 7 porque estamos hablando de condiciones extremas, ¿sí? Pero en condiciones normales, máquinas que trabajan sin vibraciones, máquinas que trabajan sin carga extrema, de 1 a 3 andamos bien. Bueno, podríamos sacar el factor de servicio en función del tipo de máquina accionada. Las dos tablas son de distintos fabricantes de acoplamiento, pero en definitiva los parámetros o el valor es prácticamente el mismo. Mediante gráficos o tablas se selecciona el acoplamiento. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos el acoplamiento, que la velocidad no supere la velocidad máxima emitida del acoplamiento, que la acopla no supere el momento torsor o la acopla máxima admitida por el acoplamiento, ¿sí? Las desviaciones deben corregirse por un coeficiente de desviación, ¿sí? Las dimensiones exteriores, la temperatura, ¿sí? Y la disponibilidad. Creo que lo que charlamos recién. Fundamentalmente, analizar, ¿sí? Cuál es el acoplamiento más adecuado para mi aplicación, pero tengo que ir al taller. Tengo que mirar, tengo que ver si hay temperatura, si hay polvo, si hay agentes externos, si hay corrosión. Todo eso lo tengo que tener en cuenta para la selección del acoplamiento más adecuado. Bueno, acá están ventajas de los distintos acoplamientos. Esto ya lo hemos ido charlando mientras estuvimos analizando los distintos acoplamientos. Los que son de elastómeros son los Hold'em o los de disco, ¿sí? Los acoplamientos flexibles, el Tecno Periflex. Y las desventajas. También, los rígidos no aceptan posibilidad de error en el espaciamiento de las máquinas. Los de tipo elastómeros, como el Hold'em, son afectados por los agentes contaminantes del medio, ¿sí? Un envejecimiento prematuro. Bueno, todo esto son las desventajas en general de los distintos tipos de acoplamientos. Se hace hincapié en los rígidos y en los elastómeros porque son los que tienen más condicionantes para alargar su vida útil. Por eso son los que se mencionan como dentro de lo que son las ventajas y dentro de lo que son las desventajas. Bien. Habiendo visto esto, vamos a comenzar con el cine y vamos a ver algunas animaciones, esta primera, que corresponde a distintos tipos de acoplamientos. En realidad, ninguna tiene, hay una sola que tiene audio, no lo vamos a habilitar el audio porque para colmo el audio está en inglés, así que no tiene sentido que lo habilitemos, por eso lo vamos a ver sin audio. Vayan mirando, sí, fundamentalmente son animaciones, la mayoría son animaciones, pero que sirven para que ustedes terminen de formarse una idea de cómo es los acoplamientos. En este caso, este es el acoplamiento cardánico. Bueno, estamos acá, se ve la imagen. Sí, profe. ¿Sí? Bien.
Entonces vamos al cine. Vamos a empezar con el cine. Ahí está la cruceta. Esa sería la horquilla de uno de los lados. Vamos a ajustar la horquilla al árbol. Vamos a ajustar la cruceta a la horquilla correspondiente. Y del otro lado tengo la horquilla. La ajusto con anillo de sujeción. ¿Sí? En este caso lo que puso ahí unos bujes de goma, ese buje de goma para evitar rozamiento, y lo ajusta con esos anillos de sujeción. Ese es básicamente un acoplamiento cardánico. Ventajas y desventajas. La principal desventaja que tenía es que cuanto mayor el ángulo de desviación, la velocidad de salida era muy diferente de la velocidad de entrada. ¿Sí? Y por lo tanto eso va a condicionar la transmisión de curva. Vamos a otro. Acoplamiento cardánico. ¿Sí? En este caso, otra imagen del acoplamiento cardánico. Acá lo que muestra es cómo se produce la desviación de uno de los árboles con respecto al otro. Se sugería que esa desviación no superara los 15 grados. Ahí está, eso es lo único que muestra, pero para que vean cómo es la desviación que se produce desde el árbol motriz al árbol conducido. Acá tenemos una animación de la junta homocinética. Fíjense, mírenla con detalle y van a ver que tiene movimiento. El árbol conducido puede tener movimiento en todos los sentidos. Vamos con la animación. Esa sería la campana. Adentro tenemos el elemento que se vincula al árbol conducido. Esto estaría vinculado al árbol motor. Ahí vamos a sacar, vamos a desarmar. Esos son rodamientos. Me está indicando rodamientos para evitar, para atenuar el roce. Y por dentro tenemos las canaletas por las cuales se mueve esa pieza, que le permite movimiento o oscilación en todos los sentidos. Ahí va a armar el conjunto. Bueno, todavía no lo va a armar. Ahí va a mostrar con detalle la pieza central. Esto daría una imagen de lo que es la junta homocinética. Todo esto estaría dentro de un guardapolvo para lubricar. Ese es el rodamiento. Va a montar ahora. Entonces, coloca los rodamientos en los extremos de esa pieza y monta la pieza central. Ahí se va a ver la desalineación. El movimiento dentro de esas canaletas permite desalineación en todos los sentidos. Junta homocinética. Hola, ¿se ve? Perfecto, profe. Sí, profe. Sí, Profe. Se ve perfecto. Sí, Sí, profe. vamos entonces. Profe, ¿le paso una consulta? ¿Sí? No, pregunta Rodri. Pregunta Regio. No, en la animación pasada, donde dijo que el grado no podía ser mayor a 15 grados, no sé si podía volver. ¿Esta? Esa, que quería ver si se ve la diferencia de velocidad, no sé, no creo que se esta es vaya a una apreciar. animación, no se va a ver. No, ¿No? creo que no se ve. No, No, giran a la misma velocidad. claro, Ajá. no se ve. No. Esto es una animación hecha así en Solid A o en SolidWorks. Así que no creo que se vea la diferencia de velocidad. Ah, ok, perfecto. No, quería corroborar eso. Esa te la debo. Bueno, ahora sí, Bueno, Maxi, la gracias. homocinética. Y acá tenemos un Mi acoplamiento pregunta- Holda, un acoplamiento con el Uy, elemento intermedio de plástico del elastómero, ¿sí?
Miremoslo. Ahí tenemos las dos bridas, una vinculada al árbol motriz, otra vinculada al árbol conducido. Acá se nota, fíjense, en los extremos el árbol estriado, lo que hablábamos del árbol estriado, y por lo tanto los manguitos que necesitamos tienen que ser estriados en su perímetro interno. Y ese sería el elemento que vincula, ¿sí? Acá tenemos otro acoplamiento flexibles, en donde se cambia el elemento interior que vincula rápidamente, los Rexnord. Fíjense, giramos, paramos, hacemos mantenimiento, desajustamos, corremos la pieza, sacamos la pieza vieja, traemos una nueva, montamos, ajustamos y tenemos rápidamente el acoplamiento nuevo en funcionamiento nuevamente. Eso sí tiene la ventaja, ese tipo de acoplamientos, estos de flexibles, esa rapidez de poder montar y desmontar rápidamente y poner en servicio inmediatamente el acoplamiento, ¿sí? Y nos queda prácticamente, si tenemos condiciones adecuadas y todo, nos queda el acoplamiento nuevo. Nuevamente. Otro acoplamiento que se asemeja a un acoplamiento cardálico, ¿sí? En este caso la cruceta ya. Por eso les dije que existen infinidad de acoplamientos con distintas formas, distintas maneras. Este se asemeja, tenemos dos horquillas, ¿sí? Y tenemos una cruceta un poco más complejo, el acoplamiento. Indudablemente que cada fabricante le da su forma, le da... No es para un uso específico, no está especificado para qué aplicación, pero se asemejaría mucho a un acoplamiento cardánico, ¿sí? Bien, y este video justamente es el que tiene audio, pero el audio está en inglés, así que tampoco realmente lo vamos a ir comentando, si las pequeñas cosas que... Es un acoplamiento parecido a uno de cadenas, en este caso no es una cadena la que vincula las dos bridas, sino que es un elemento, son los acoplamientos Falk, que vincula, en este caso, está en un horno, ¿sí? De cemento, posiblemente sea un horno de cemento, una cementera, y acá está el acoplamiento. Ahí va a mostrar la forma del acoplamiento. Son dos bridas dentadas en los extremos y el elemento que lo vincula es ese elemento azul. Así como se vería exteriormente, porque tiene que estar todo ese conjunto dentro de un depósito lubricado. Ahí lo está montando, lo está colocando sobre el árbol motriz o sobre el árbol conducido, ahí encima el árbol motriz. Ahí va a lubricar. Va a lubricar. Y el elemento que vincula es eso. Todo eso viene dentro de ese conjunto para poder lubricar y para que esté perfectamente lubricado durante el funcionamiento. Hay distintas potencias, distintos tamaños, son los llamados acoplamientos Falk. Bien. De acá, bibliografía.
en los dos libros lo que pueden encontrar es el proceso de selección, básicamente, ¿sí? Los parámetros que se tienen que tener en cuenta para la selección del acoplamiento. Pero todos estos elementos, fundamentalmente lo que son acoplamientos, correas, cadenas, hay que remitirse a los catálogos de los fabricantes, ¿sí? En donde van a tener, por ejemplo, ya va la clase que viene, vamos a ver correas, en donde en el catálogo tenemos información de todo tipo, no solamente el proceso de selección, sino la atención que hay que darle. Hay una serie de información que está toda en el catálogo. Bueno, para los acoplamientos también, ¿sí? Los fabricantes, si ustedes se meten en algún fabricante de acoplamiento, les va a dar un catálogo técnico en donde van a estar indicadas las desalineaciones, los factores de inercia y todas las características para los cuales, y generalmente los textos, estos textos que nosotros usamos, tienen los parámetros como para seleccionarlo, pero la realidad o la información técnica de cada uno de los acoplamientos la van a encontrar en los catálogos de cada uno de los fabricantes. Por eso es fundamental acá, dentro de lo que es la bibliografía, remitirnos a los catálogos de fabricantes. Lo mismo que va a pasar con correa, lo mismo va a pasar con cadena. ¿Estamos? Bien. Acá, Profe, ¿le paso la consulta? dale, sí, estamos andamos Bien. con tiempo. Entre la junta homocinética y la junta cardánica, cuando están a 0 grados o la misma inclinación, ya sea 15 grados, sea 10 grados diferentes de los ejes, ¿cuál es más eficaz? No, la junta homocinética no tiene, fíjate que la junta homocinética, por las características que tiene, no admite, o sea, no tiene grandes desviaciones, por eso hablamos de que relación de transmisión constante, ¿sí? En cambio, el cardánica sí, podemos tener, suponete, pasás un lomo de burro, ahí vas a tener pequeñas desviaciones de este árbol del eje trasero respecto al, entonces, ahí tiene que estar compensado. La junta homocinética trabaja en relación de transmisión constante, mientras que el cardánico no, el cardánico trabaja con una relación en función del ángulo de desviación. Cuanto mayor sea ese ángulo de desviación, mayor va a ser la diferencia de velocidad entre la entrada y la salida. ¿Muy claro? Sí, profe, buenísimo. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Bien. Ya que estamos, y ya vi que el ingeniero Lazo ingresó a la sesión, no lo encuentro, pero sé que está por ahí porque dimos la entrada a la sesión. Vamos a hacer algunas aclaraciones, vamos a aprovechar estos últimos minutos, nos están quedando 5 minutos para la menos cuarto, así después descansan 15 y se incorporan a las 4 con el ingeniero Lazo, ¿sí? Para hacer algunas aclaraciones, 2 aclaraciones fundamentales sobre preguntas que han surgido o situaciones que han surgido durante este transcurso, el transcurso del cursado. La primera tiene que ver, Sebastián, apoyame si me olvido de algo, la primera tiene que ver con la realización de los ejercicios, ¿sí? A muchos les cerró el ejercicio y por lo tanto no pudieron cargarlo en la página de la cátedra. La verdad, tuvimos ese reclamo de unos cuantos alumnos, los cuales se les cerró el ejercicio y no pudieron cargarlo en la página. Entonces, conversando, la cátedra, la idea es tratar de acompañarlos, de darles la posibilidad. Hemos decidido por única vez, y esto que se quede grabado bien, por única vez abrir, porque para resolver eso práctico ustedes tienen 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, 15 días. Entonces, creo que es tiempo suficiente para que
ustedes puedan hacerlos. No demanda tampoco tanto tiempo, hay posibilidades, generalmente siempre. Entonces, por única vez, vamos a abrir jueves y viernes la posibilidad de que ustedes puedan acceder a los ejercicios, para que aquellos que no pudieron cargarlo, los carguen, y para aquellos que no pudieron hacerlo, los hagan. Porque lógicamente ustedes necesitan prepararse para el especial del martes y por lo tanto tenemos que darle alguna posibilidad. Pero va a ser por única vez. Para el próximo parcial, alumno que no pudo cargar, y bueno, no lo vamos a tener, o sea, si no llegó al 80% de los ejercicios realizados, no lo vamos a poder tener en cuenta para esta situación. ¿Está claro? ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Sebastián, ¿querés agregar algo? No, en principio, buenas tardes. No sé si se está escuchando bien, pero estoy con auriculares, genial. No, creo que está más que claro lo que se había conversado. Chicos, quedó claro entonces. Jueves y viernes vamos a abrir los ejercicios para que aquel que no los pudo cargar, los cargue. Hay algunos que me mandó el ejercicio no se va a aceptar ejercicios que los manden al correo, ¿sí? El correo institucional es para otras cosas, no para mandar ejercicios. No lo vamos a aceptar. Eso, sí, hay algunos que me mandó al correo porque se vio desesperado cuando se le cerró. Bueno, eso, ese alumno me lo carga en la página y bueno, y lógicamente no lo vamos a tener en cuenta para evaluar lo que mandó al correo, ¿sí? Ninguno de los ejercicios que se manda al correo se va a tener en cuenta para la evaluación. ¿Soy claro con lo que hablé? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El segundo aspecto, y que lo han planteado, yo esta mañana ya contesté a una de las niñas que me preguntó, la cátedra, y lo voy a recalcar nuevamente, la cátedra maneja dos tipos de alumnos. Los alumnos regulares y los alumnos libres. Los alumnos regulares son los alumnos que, cumpliendo con todos los requisitos que fija la cátedra, son los alumnos que, valga la redundancia, pueden regularizar, ¿sí? Y aparte, nosotros, esos alumnos, están registrados, nos vienen en un listado provisto por sección clase y por lo tanto cualquier nota, cualquier actividad, nosotros la tenemos que dejar registrada en el listado que nos facilita sección clase. Para nosotros, esos son los alumnos, ¿sí?, que rinden parciales, que tienen que hacer sí o sí la práctica y que tienen que cumplir, en este caso, estamos tratando, pero que tienen que cumplir con un cierto porcentaje de asistencia. Esos alumnos para nosotros son los que podemos registrar su nota, podemos tener, existe un trámite administrativo y por lo tanto lo podemos hacer. El otro grupo, que son los alumnos libres, ¿sí?, no los tenemos en ningún lado. Entonces no podemos registrar nota, por lo cual no se los puede evaluar, ¿sí? Tampoco los estamos corriendo. Pueden asistir a las clases, al contrario, es importante que asistan a las clases porque les ayuda. Pueden hacer la práctica, pero no los podemos registrar en ningún lado. Entonces, para nosotros, no tenemos la forma, no podemos dejar la nota en el aire. Tenemos que buscarla en algún lado. Y si no los tenemos, no los podemos, entonces, no los podemos evaluar. Esas son las dos condiciones de alumnos que la cátedra maneja. Cualquier otra condición que aparezca, porque no sé, que esto, que lo otro, y eso sinceramente, si no viene una directiva, alguna resolución, alguna ordenanza de parte de la facultad, yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, la cátedra no puede hacer absolutamente nada respecto. Entonces, eso es lo que esta mañana una alumna me consultó, le contesté esto,
Y bueno, pero quiero dejarlo aclarado en general, porque sé que también ha habido algunas consultas al respecto. Esos dos aspectos son los que queremos destacar. No sé si me queda algo en el tintero, Sebastián. Te pido que me apoyes porque creo que pero no sé si he quedado algo en el tintero. Es básicamente las cosas que estaban ahí pendientes de, más que nada aclarar, porque muchas cosas ya estaban dichas, como por ejemplo lo de las actividades prácticas, que había un plazo definido en cuanto se abría el práctico ya y accedían, saben que el mismo cuestionario les dice la fecha de cierre. Por lo tanto, la idea es que cumplan con ese plazo. Y como les dijo el ingeniero Barrera, después no hay manera que podamos procesar los cuestionarios o los trabajos entregados vía correo electrónico. Los cuestionarios se cargan en la plataforma. Está previsto así para que se haga, y seguramente cuando se vuelva a la presencialidad total va a seguir siendo de la misma forma, porque consideramos que es más beneficioso para el estudiante, porque va obteniendo de manera instantánea el feedback si los problemas están encaminados o no. Entonces la idea es que se corrijan a través de la plataforma. ¿Sí? El tema es que, bueno, hay que cumplir con el plazo definido y con las condiciones que se plantean, que en el último punto tienen que cargar un archivo PDF con los procedimientos seguidos. Bueno, todo eso tiene que sumar, ahora termino, Carlos, todo eso tiene que sumar como mínimo el 80%, para que de esa forma accedan al examen parcial. Si dentro del cuestionario no alcanzan el 80%, no van a poder acceder directamente. Es una condición que se está establecida desde el inicio, básicamente. Sí, respecto a lo otro, bueno, creo que está claro. Son la condición de regular y la condición de libre u oyente. Pero no en esa condición, los estudiantes de condición libre u oyente no se evalúan. Tampoco tienen la obligatoriedad de hacer trabajos prácticos. Si los quieren hacer es una decisión de ustedes. Eso no queda cerrado a de que no los puedan trabajar. Pueden trabajar para práctica también si quieren. Otra cuestión, en esto que estamos planteando, no es para correr a los libres, al contrario, es un gusto que estén presentes y que cursen, sí, totalmente aceptados. Lo único, entiéndanlo, administrativamente nosotros no tenemos evidencia de ustedes, entonces eso es lo único que estamos manifestando. ¿Está claro? Al contrario, nos interesa muchos alumnos que han quedado libres, nos interesa que cursen para que poder ayudarlos, para poder acompañarlos en su proceso, ¿sí? Porque muchos después se borran y no vienen en la consulta y no. Entonces, los queremos acá. Lo único que queremos dejar claro es que no tenemos evidencia administrativa de ustedes, por lo cual no podemos entonces tenerlos en cuenta para eso. ¿Está claro? Sí, hola. Profe. Sí, profe. profe. Está claro. Bueno, chicos, entonces hagamos un descansito, son las -10. Hasta las 4:05, a las 4:05 se conectan por este mismo y empiezan con la práctica con el ingeniero Lazo. Profe. Que la pasen lindo. En su pregunta, Profe, yo le iba a preguntar sobre el parcial. Dale. La parte de práctica va a ser nada más, ¿no es cierto? Y ¿va a ser un ejercicio de mecánica racional y uno de elementos de máquina? O... Posiblemente, no lo hemos charlado todavía en la cátedra, pero sí, seguramente va a ir de racional y va a ir de elemento. No sé cuántos ejercicios porque todavía no se ha hablado ni se conversó, pero va a ser eminentemente práctico. Ahí puedo adelantar algo. Por supuesto, sí, por supuesto. Aclarar. En la parte de elementos de máquinas, y más que nada en la primera unidad y segunda unidad, donde se trabaja todo con las verificaciones por fatiga de elementos de máquina,
como ya lo han trabajado, son ejercicios bien extensos, ¿verdad? Porque desde el instante de ponerse a calcular los momentos flectores, definir el momento torsor, etcétera, etcétera, saben que es extenso cada ejercicio. Entonces, lo que sí pueden tener prácticamente ya por seguro, no va a ser un ejercicio de elemento de máquinas desde el inicio hasta el final como están planteados. A veces lo que hacemos es que sean partes de esos ejercicios a resolver. Por ejemplo, tienen que resolver una determinada sección, bueno, seleccionar los factores de concentración de tensiones, factores de sensibilidad a la muesca, y tal vez los momentos flectores, momentos torsores o las solicitaciones ya se dan como dato, entonces la solución es mucho más rápida. Es más que nada aplicar ciertas etapas del procedimiento, si lo saben realizar completo, para hacer una etapa sola, no va a haber inconveniente. Entonces solamente eso, no es que van a tener un ejercicio desde el inicio hasta el final, calculando 3 o 4 factores de concentración de tensiones, sino por ahí es parcialmente algún ejercicio, al igual que en lo que es embragues, ¿verdad? Y bueno, en lo que es acoplamientos, más que nada. Eso era, Carlos, como para aclarar un poco. Chicos, cualquier cosa, cualquier situación particular respecto al parcial, el día lunes o en las fines de semana nosotros la vamos a publicar en la página de la cátedra, ¿sí? Consulten la página, ese va a ser el único medio, ¿sí? No vamos a estar diciéndole a uno para que le transmitan a los otros. El medio que utilizamos como medio oficial es la página de la cátedra. Cualquier situación que nosotros la vamos a comunicar a través de la página de la cátedra. ¿Está claro? Profesor, con respecto a las tablas, por ejemplo, de los aceros o las gráficas, ¿todo eso lo podemos tener digital o hace falta tenerlo en papel? No, en realidad para el examen, los exámenes parciales y finales, bueno, también se manejan de la siguiente manera. Si hay necesidad de que el estudiante que va a rendir tenga que tener un cierto paquete de tablas, estamos hablando de 4 o 5 carillas u hojas, esas tablas se dejan previamente como 24 horas antes de la fecha y horario del examen, se dejan subidos en la plataforma. Es en el caso de que sean que sean un contenido significativo, que tengan que marcar o trazar sobre una hoja en papel. A veces cuando son pocas cosas o que son cosas más concretas a buscar en una tabla, por ejemplo, como lo que usted pregunta sobre un acero, tal vez se le deja en el mismo cuestionario, se les deja la tabla para que ustedes seleccionen los valores de ahí. Por ejemplo, seleccionar la tensión de fluencia y la tensión de rotura de un acero. Eso puede ser lo más típico, ¿no? ¿Se entiende? Sí, por ejemplo, la tabla de Qs, todo eso si es muy puntual también ya estaría en el examen, por ejemplo. En los casos de los factores de concentración de tensiones, es muy probable que 24 horas antes, o sea, el examen está planificado para el martes a las 15, martes a las 15. A las 14. A las 14, que 24 horas antes, como plazo máximo, ¿no? Por ahí está el mismo día lunes en la mañana, van a tener un archivo PDF que le va a decir tablas para rendir examen de la fecha. Y entonces eso lo tienen que imprimir, porque perfecto. Después al final, ¿por qué? Porque con las gráficas hay que, bueno, y lo estuvimos trabajando durante las clases prácticas y en las consultas también, hay que formar ciertas habilidades para usar o sea, para buscar diferentes coeficientes en el papel. Entonces, lo que hacen es marcar y después tomar fotos, así como los procedimientos, y eso se envía por PDF. Es un detalle importante que no vale la pena aclararlo, Carlos. Sí. Revisen, porque nos suele pasar en los exámenes,
algún sistema, ya sea con el teléfono, bueno, lo más simple es con el teléfono, Exacto. de tomar fotos y generar un archivo PDF. Ejemplo, Google, bueno, la aplicación de Google para escanear, y la otra aplicación que usan mucho es CamScanner, de manera de tomar fotos a las hojas donde hicieron la solución, donde plantearon la solución. Ahí con las mismas fotos hacen el PDF y lo despachan a la casilla, al mail de mecánica.unc@gmail, no a los correos particulares. Todos esos detalles que les estoy mencionando ahora, que parece un montón así de información, va a estar aclarada 24 horas antes del momento del examen. Acá nos pregunta un alumno si va a haber grupos. Eso no lo sabemos, cómo lo vamos a generar. Aparte, sí, tratamos de que los grupos, porque seamos sinceros y vamos a hablar a calzón quitado acá, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las estrategias que utilizan, ¿sí? para hacer un examen que no sea individual, sino que sea grupal. Entonces, estamos viendo cuál va a ser el sistema que lo vamos, como dice el ingeniero Lazo, 24 horas antes ustedes van a tener todas las consideraciones para el examen. Ustedes lo único que tienen que hacer es controlar esas consideraciones y unirse el martes a las 14, donde nosotros ahí les pondremos el examen a través de la página de la cátedra. ¿Alguna consulta más? Acá hay algo en la ventana de chat. Jueves y viernes se van a poder modificar los TP que ya subimos para corregir. Sí, sí, claro. O sea, lo que se va a hacer entre jueves y viernes es habilitar nuevamente No es que se generan cuestionarios nuevos, son los mismos que van a seguir admitiendo intentos de solución. Así que sí, o sea, lo van a tener 100% disponible nuevamente, y como les dije el ingeniero Barrera, por esta única vez, ya para el segundo examen ya no va a suceder. Esto, bueno, fuimos flexibles ahora en esta primera instancia de evaluación. Para la segunda instancia, no se olviden de revisar y respetar los plazos para darle solución a los prácticos. Voy a usar el celular para rendir. Cuando termine el examen voy a necesitar ocupar la cámara para hacer el PDF. Bueno, ahí nos avisás, sí, voy a usar entonces ahí vas a tener unos minutos, ¿sí? Para poder utilizar y pasar el archivo, ¿sí? Pero son minutos, no te va a ir media hora y volver. ¿Estamos? Profe, Bien. yo le quería preguntar con respecto a los temas de mecánica racional. ¿Evalúan los temas hasta los que vimos en la práctica? Hasta los que vieron en la práctica ayer con el ingeniero García. O sea que traería velocidad y aceleración de cuerpo rígido. Bien, gracias. Bueno, chicos, hacemos un descansito. Nos juntamos, son las 4 casi. Bueno, nos juntamos 4:10, 4:15 con el ingeniero Lazo. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, que la pasen lindo, Ok, cuídense. nos vemos enseguida. Seguimos en contacto. Chao. Adiós, profe.